El 23 de agosto, una persona publicó en Twitter una acusación en contra de Lucas, miembro de WayV y NCT. Bajo este usuario de Twitter, esta persona compartió un extenso relato de su supuesta relación con Lucas. Ella dijo: "Soy una fan que salió con Lucas de NCT y WayV, y estoy por exponer que es un poco hombre. Al principio expresó interés en mí y consiguió mi número. Empezamos a salir, pero de repente pidió para terminar la relación porque sus horarios eran demasiado. Así que terminamos sin tener resentimientos negativos entre nosotros, pero es ahí cuando comenzaron los problemas". Esta persona declaró que luego de que terminaron, Lucas siguió pidiendo para verla. La visitaba en sus días de descanso en hoteles o en su propia casa, y le pedía para que pague por todo. Dijo que mientras estaban saliendo, él siempre pedía que pague por todo, ya que no podía usar su tarjeta, porque no quería ser atrapado como celebridad. También declaró que ella le compraba objetos de lujo, y que él siempre mandaba fotos de lugares lujosos que quería visitar para pedirle que haga una reservación ahí. De la nada dejó de hablarme bajo la excusa de que nadie podía entenderlo del todo. Todas las veces solo venía al hotel, comía al servicio de la habitación, dormía y se iba. En el momento que salíamos del hotel, cortaba contacto y marcaba un límite diciendo que se sentía incómodo. Sin siquiera decir gracias, actuaba como si era algo que yo debía hacer. Esta persona, inclusive, incluyó pruebas de audio para comprobar su situación, como también múltiples fotos. 방금 씻었어. 나 이제 준비해야 돼. Como era de esperarse, fans del ídolo salieron en su defensa y comenzaron a buscar maneras de demostrar que todo lo que estaba declarando esta persona era falso. Demostraron que las fotos podían ser falsificadas con fotografías que el ídolo publicó previamente, y que el audio era una compilación de varios audios que Lucas había enviado por Bubble a sus fans. Un día pasó, y siendo 24 de agosto, aún no había respuesta por parte de SM Entertainment ni de Lucas. De todas maneras, continuaban promocionando el debut de la subunidad en la cual participan Lucas y Hendery, como también el comeback de NCT 127. Entre medio de todo el escándalo, el fansite más grande de Lucas, llamado Lucas CNFC, ha publicado que debido a la renuncia masiva de administradoras, debieron cerrar el sitio. Anuncio de renuncia. Hola a todos, el equipo de administración de Lucas CNFC ha renunciado en su totalidad a partir de hoy. Si alguien desea hacerse cargo, puede enviarnos un mensaje privado. En cuanto a los anuncios de cumpleaños, la recaudación de fondos ya se cerró. Reembolsaremos todos los fondos a todos dentro de las 48 horas, así que tomen nota y verifique. Por último, deseamos a todos lo mejor. Ese mismo 24 de agosto, la persona quien inició las acusaciones volvió a publicar que Lucas ha estado llamándola insistentemente. El tema no llegó ni a enfriarse que otras personas, quienes también declararon ser exnovias de Lucas, salieron al público para realizar más acusaciones. Se trataban de dos chicas de China, quienes a través de publicaciones en Weibo declararon ser ex-fans del ídolo, a quienes también usó para obtener beneficios y luego dejar de hablarles de repente. La chica B dijo: "No iba a revelar esto porque terminamos en buenos términos o algo así. Esto no me causó ningún daño mental o psicológico. Pero cuando vi la publicación de ayer, me di cuenta que era una experiencia similar a la mía y que los tiempos coincidían. Me sentí totalmente traicionada. No creo que esto sea un simple problema de relaciones. Espero que nadie más sea manipulada por artistas y que no haya más víctimas". Presentó evidencias y fotografías de algunos objetos que Lucas supuestamente pidió que le compre. Redondeó la fecha del recibo de la campera de marca Balenciaga, la cual corresponde a la fecha del chat en donde él se la pidió. Pedía regalos. Antes de venir a mi casa, usaba la excusa de que no traía ropa con él, por lo que me pedía que le compre algo. Él especificaba las marcas que quería y las que no. Según cuenta, Lucas se acercó a ella, quien le manifestó ser una gran admiradora. Comenzaron a hablar por WeChat y adjuntó capturas de cómo se tenían agendados. Comenta cómo arreglaron para ir a la casa de ella y cómo comenzó a pensar que tal vez él también le gustaba. Le preguntó si tenía novia, cosa que él negó. Me gustaba en ese momento y pensé que tal vez podría ir más allá de eso, así que le pregunté si tenía novia. Dijo que no. Si hubiese sabido que tenía novia en ese momento, nunca lo hubiese dejado venir a mi casa y no hubiese tenido el tipo de contacto que tuve con él.
En ese momento, yo inocentemente pensé que finalmente había encontrado el amor, así que lo busqué de su hotel y lo llevé a mi casa. Le pregunté si a su manager no le importaba, y me dijo que estaba durmiendo en otra habitación y que no notaría que se fue. Añadió que el ídolo bebe y fuma mucho, que criticaba a sus compañeros de grupo, llamándolos vagos, desobedientes y difíciles de tratar, y que se quejaba de que uno de ellos les estaba robando sus trabajos como modelo. También compartió que Lucas hablaba mucho de que su familia estaba atravesando por problemas financieros, ya que las inversiones que había realizado su padre habían fallado, por lo que necesitaba hacer mucho dinero y no gastar tanto. En ese momento pensé que era un chico trabajador, pero luego de leer otras publicaciones me di cuenta que solo estaba tratando de crear un escenario para manipularme. Estaba totalmente sorprendida y pensé que él era totalmente diferente a lo que aparentaba ser en cámaras, pero como estaba cegada porque era un ídolo, continué pensando que todo lo que me pasaba era real. Él hablaba mucho de lo trabajador que es, diciéndome que pensaba que yo lo entendería. Eso me dio la ilusión de que era alguien con quien podría sincerarme. Durmió en mi casa y lo llevé a su hotel antes de que empiece su trabajo la mañana siguiente. Más adelante le preguntaba si le gustaría que vaya a alguno de sus eventos. Solía decirme que era una pérdida de tiempo y que estudiar debía ser mi prioridad. Pensé que era súper considerado, pero ahora entiendo que tenía a otra persona para ver. Como no podía soportar más el sentimiento de estar en espera, lo enfrenté en diciembre y usó la excusa de estar ocupado para evitar la situación. También usó el "somos amigos" para manipularme, para que yo no le hablara desde entonces. Mientras hablábamos, le pregunté varias veces si tenía novia o si estaba en contacto con otras chicas, y sus respuestas siempre fueron no. Y afirmó que nunca antes había bebido así con otras chicas. Realmente creí sus tonterías y pensé que era solo un chico que quiere amor. Nunca pensé que se aprovecharía de su condición de celebridad y del amor de sus fans para satisfacer sus propias necesidades a través del engaño, coquetear con otras chicas mientras tiene novia, encontrarse con chicas diferentes en diferentes ciudades y hablar mal de otras chicas. Sus acciones me hacen sentir mal por mí y por otras. Y finalmente, una tercera chica también se sumó para compartir su experiencia como novia de Lucas. El propósito de esta publicación es que todo el mundo vea más allá de la imagen que vende. Solo ve a sus fans como oportunidades. Se contacta con chicas por privado y engaña, aprovechando el amor de sus fans. Antes de que las acusaciones surgieran ayer, era una tonta que pensaba ser especial y suertuda por conocerlo en persona, a pesar de que todo se mantuvo en secreto. En mis ojos, él era el rayo de sol, siempre tan amable, optimista y positivo. Era mi fuerza y motivación para esforzarme y ser mejor, y creo que muchos fans se sentirán de la misma manera. Esta chica nombrada C contó cómo lo conoció en diciembre del 2019, luego de entregarle una carta con su usuario de Weibo e Instagram escritos en ella. Adjuntó capturas de la supuesta cuenta privada de Lucas y de cómo pidió su contacto de WeChat. A eso añadió una captura de la solicitud que Lucas le envió en WeChat minutos después de darle su usuario. Estaba sorprendida y no podía pensar bien, pero al mismo tiempo me sentía perdida porque solo me gustaba como un ídolo y sabía que contactar fans a escondidas no era algo que un idol debía hacer como profesional. Así que dudé un poco, pero honestamente las chicas suelen volverse ciegamente confiadas cuando están enfrente de alguien que les gusta, especialmente cuando parece que está viviendo una escena salida de un drama. Luego de que me pidió para encontrarnos en un hotel, la imagen de idol que tenía de él desapareció, pero al mismo tiempo una persona real apareció. No podía creer que podía tocar a mi ídolo, hablar con él a solas todas las noches y abrazarlo, así que no esperaba que eso fuese solo una trampa a escondidas con rosas. Continúa su relato contando que finalmente se encontraron en un hotel, en donde ella estaba muy nerviosa, pero él naturalmente se recostó en la cama para hablar. Me dijo que recibió muchas cartas en la firma de autógrafos, pero que solo abrió la mía porque ya me había notado en eventos pasados. Le dije que era mi primera vez experimentando algo así, por lo que no sabía qué hacer, y él respondió que también era su primera vez, y le creí. Antes de irnos, me pidió que no le cuente nada a nadie, ni a mi mejor amiga o a mi familia, y me dijo que borre todos los chats. Me sugirió que podíamos seguir en contacto por WeChat o directamente encontrarnos, pero que no debía ir a los aeropuertos. Me dijo que era el destino, y le creí. Me dijo que era la única a quien no podría olvidar nunca, también le creí. Tenía un lugar especial en su mundo, creía firmemente que estábamos destinados.
Pero ahora, luego de contactarme con otras chicas que también hablaban en secreto con él, me di cuenta de cómo nos jodió. Hablábamos tanto que hasta me contó de una historia de amor de su predebut. Tenía una novia a quien realmente amaba y que era un aprendiz, pero la echaron de la compañía. Él llegó a debutar y su novia se deprimió, siempre discutía con él y le decía que quería quitarse la vida. Él sentía que no podía cuidarla, por lo que terminó la relación y no tenía intenciones de volver a salir con nadie. Me dijo que aunque yo le gustaba, sentía que no podía estar en otra relación. Ahora mirando hacia atrás, me doy cuenta que no era que no podía estar en otras relaciones, era que no tenía la energía para hablarle bonito a tantas chicas. Su relato es realmente extenso. Contó que mantuvieron relaciones sin protección, que él le dijo que su miedo no era perder fans, sino que la agencia se entere de lo que hacía, que fumó un paquete de cigarrillos enteros en 2 horas, que le dijo que se volvería más popular por lo que no podrían estar mucho en contacto, que no quería entrenar mucho porque como su cabeza es pequeña parecería una Barbie inflada si gana mucho músculo, que fingió dolor de espalda para dejar antes el programa de servicio militar en Corea, y de cómo ella podría darle su todo a él, pero que él siempre tenía una razón para no hacerlo. Y finalmente, en enero del 2020 fue cuando él le pidió para ser solo amigos. Para terminar, hizo los cálculos para confirmar que la temporalidad de su historia coincidía con la de las otras chicas. Como bonus, incluyó capturas de varias encuestas que Lucas votaba en su cuenta secreta, entre ellas una que decía quién es el hongkonense más apuesto, entre otras. El 25 de agosto, y en base a una investigación realizada por Spot TV News, Lucas tenía planeado asistir a M Countdown el 26 de agosto, pero la actividad parecía haber sido cancelada. A pesar de que el debut de la subunidad compuesta por Lucas y Hendery estaba planeado para el 26 de agosto, debido a la controversia, todas las actividades fueron canceladas, hasta la transmisión en vivo planeada antes de la publicación del video musical. Ese mismo día, SM Entertainment, agencia de Lucas, finalmente realizó un comunicado sobre la situación. Ellos dijeron: "Nos disculpamos con todos y todas por los asuntos personales del artista de nuestra agencia, Lucas. Él ha reconocido la seriedad del asunto y decidió detener todas sus actividades, incluyendo el lanzamiento de Jalapeño como parte de la subunidad de Wavy con Hendery, que se suponía ser publicado el 25 de agosto. Lucas está reflexionando profundamente por haber lastimado y decepcionado a las personas a través de sus acciones erróneas, y nuestra compañía también toma responsabilidad por no haber gestionado mejor a nuestro artista. Una vez más, nos disculpamos profundamente por preocupar a tantas personas, como también con los y las fans por los asuntos personales de Lucas". Y para terminar, el día 25 de agosto, Lucas personalmente publicó una carta disculpándose en su Instagram, la cual dice: "Aquí Lucas Wong Juk Hei. Me disculpo sinceramente con aquellas personas que he lastimado por mi mal comportamiento. Por favor, denme la oportunidad de disculparme. Realmente lo siento. También me disculpo sinceramente con mis fans, quienes me han apoyado y se han preocupado por mí. Perdón por decepcionarles. En estos días he estado reflexionando sobre todas las cosas que hice en el pasado. Claramente me di cuenta que mis errores y comportamiento irresponsable ha decepcionado a mis fans, quienes siempre me alentaron y me apoyaron. Una vez más, realmente me disculpo con quienes decepcioné con mis acciones. Les garantizo que esto no volverá a ocurrir y detendré mis actividades por un tiempo para poder reflexionar sobre lo que hice. Por último, quiero disculparme con los miembros, el staff de la compañía, mis compañeros de negocio y los programas televisivos en los cuales participo por causar inconvenientes con mis acciones. Lo lamento mucho". Aunque esto no terminó acá.